Una de las cosas que pasan en nuestra vida cuando nosotros decidimos entregar a Jesús el señorío, la dirección del corazón, la Biblia lo explica de distintas maneras. Dice que nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Si empezamos de nuevo, empezamos de cero. Y a Nicodemo, a este hombre que recién nos decía Francisco, le dijo: tenés que nacer de nuevo. Esta es una experiencia. El martes pasado hablamos de Jesús como el Señor, es inclinarnos a reconocer que ya no mando yo, sino que Jesucristo es el que manda. Hoy yo quiero traerte otra de las imágenes que a mi parecer son una de las imágenes como más impactantes de la realidad, de lo que nos pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Y es una relación, es una figura tan impactante que en realidad casi que no nos gusta mucho mencionarla, pero uno de los que tuvo esta transformación, este cambio tan radical, se llamaba Saulo. Saulo fue alguien que iba muy en contra de Jesús y de sus enseñanzas, y de pronto Jesús, que ya había resucitado y aparece a la vida de Saulo, él iba andando a matar a cristianos y aparece Jesús y le da un cambio, una transformación radical. Este muchacho, Saulo, que después se le va a cambiar el nombre por Pablo, y quizás ahí te suene como más conocido, San Pablo, ahí ya como que quizás ya te ubiques más quién es este San Pablo. Este San Pablo, antes de ser San Pablo, él mismo va a explicar la realidad de lo que nos pasa a los cristianos realmente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Y él les va a hacer una invitación muy importante y les va a decir que tienen que ofrecer su vida. Dice: teniendo en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, como en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y vamos entonces a mirar las razones por las que pasa esto. Hoy te voy a hablar de lo que se denomina los dos reinos. Los dos reinos. Si me ayudas con ahí está. Dice así la experiencia que tuvo Saulo para ser Pablo y la experiencia que tenemos todos los cristianos. En otro tiempo, antes, para algunos de ustedes es hace una semana y media, para otros 5 años, no sé. En otro tiempo, antes, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y esta frase que dice el apóstol Pablo es una frase que es muy choqueante, porque la mayoría de nosotros decimos: bueno, nosotros más o menos éramos más o menos buenos, qué onda, tan grave la vida no la tuvimos. Y lo que dice Saulo, o Pablo, es: ustedes antes de conocer a Jesucristo, ustedes estaban andando en sus transgresiones y pecados. Y andaban conforme a los poderes de este mundo. Y aclara: ustedes se conducían, y a esto para mí es un choque mortal de lo que va a decir. Antes ustedes se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo está hablando de un reino de oscuridad, de un reino de tinieblas, en lo que todos nosotros antes formábamos parte.
Nosotros podremos decir, pero yo era más o menos bueno, alguna vez he desobedecido, no sé. Y la Biblia dice que nuestra desobediencia estaba presidida por alguien que maneja el mundo de oscuridad y de tinieblas. Estaba hablando acerca de Satanás, el enemigo de Dios. Y sigue diciendo, en ese tiempo también, todos nosotros, dice Pablo, todos nosotros, yo soy San Pablo, pero todos nosotros, yo soy Juan Carlos, pero todos nosotros, vos ponés tu nombre, yo me llamo Elena, pero todos nosotros, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y siguiendo nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto del enojo de Dios por el tema de nuestro pecado. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, por regalo, porque Dios es bueno. Por gracia, ustedes han sido salvados en unión con Cristo Jesús. Y Dios nos hizo resucitar y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Hasta aquí de los textos que son muy impactantes de una otra manera de mirar lo que significa hacernos cristianos, de lo que significa nacer de nuevo. Aquí Pablo lo explica como pasar del reino de oscuridad y pasar al reino de luz. Antes nosotros estábamos en oscuridad y en tinieblas, y ahora nosotros hemos pasado a un reino que es el reino de luz. ¿Cómo fue ese pasaje? Dice, por amor y por misericordia, Cristo murió por amor a nosotros, y la cruz es el pasaje de lo negro, de lo oscuro, al reino de luz. Palabra reino. Cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando de un trono, de un rey. Y lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros teníamos en el trono donde se conducen, donde se toman las decisiones, donde nosotros decidimos qué, cuándo, dónde, qué hacer, antes estaba presidido por Satanás, el reino de las tinieblas. Quiere decir que en nuestro corazón había la presidencia, la dirección de, así dice, como todos nosotros andábamos haciendo lo que se nos daba la gana, pero en realidad dice, ustedes creían que estaban haciendo lo que ustedes querían, pero había alguien que estaba dirigiendo sus pasos, que es el mismo Satanás. Y por amor Jesucristo murió en la cruz. Y en varios de los pasajes de la Biblia dice que Jesucristo venció a las huestes del infierno y de maldad. ¿Para qué? Para darnos entrada, que estábamos en el reino de las tinieblas, llevarnos al reino de la luz. Pensemos un poco en el reino, lo que significa. En el reino hay alguien que dirige, que gobierna, que preside. Hay alguien que está sentado en el trono. Cuando nosotros hablamos del reino de las tinieblas, estamos hablando de que el que está sentado en el trono es el infierno, es Satanás, es sus huestes de maldad. Pero cuando hemos pasado al reino de luz, quien está sentado en el trono de ese reino es el Señor Jesucristo. Y lo define como luz, el reino de luz. Así que nosotros hemos no solamente nacido de nuevo, no solamente creímos en Jesús, no solamente le dimos el liderazgo de nuestra vida a Jesús. Hubo espiritualmente un hecho muy fuerte que se manifiesta, que se muestra en realidades espirituales que no vemos con los ojos, pero que guay que lo sentimos.
Y acá la Biblia nos dice claramente que no importa lo que la gente diga, si cree o no en el diablo y en todas esas cuestiones, diría la abuela, que las hay, las hay. Y Jesús dijo, lo hay. Y el que presidía sus vidas se llama Satanás. Pero ahora dice que por amor a Jesús, de Jesús, murió en la cruz para vencer el reino de oscuridad y nosotros podamos tener otro príncipe, otro que lidera, otro que reina, y es Jesucristo. Como en todo reino hay una bandera. Cuando ustedes pasan acá a la Argentina, esta es la bandera argentina, ¿verdad? Cuando van a Chile, lo primero que van a ver es la bandera chilena y ustedes ven la bandera y dicen, estamos en Chile. Cuando van a algún país, rápidamente cruzás la frontera y lo que encontrás es la bandera, la identificación. Los colores tienen una representación, o la tela esa no es nada, pero tiene como una demostración de que estamos en un país. Y el primero de la bandera, en el reino del Señor Jesucristo, en el reino de Dios, es el amor. Lo que se logra ver cuando estamos en el reino de luz notamos el amor. Dijo Jesús que la gente se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores porque se aman los unos a los otros. Es decir, que el amor es la expresión externa, la demostración, la bandera que flamea, que dice, acá hay algo raro, y hay amor. Por el contrario, en el reino de la oscuridad, lo que flamea detrás de todas las intenciones diabólicas del infierno es el odio, es la pelea, es la mentira. Jesús dijo que Satanás era padre de mentiras y cuando él habla mentira, de suyo habla, es decir, de su propia naturaleza habla, como el gran mentiroso. Ese engañador es el que engañó a Adán y Eva y sigue engañando y seguirá engañando hasta el día final, pero detrás de toda acción de mentira hay alguien que la preside y es el infierno. Y no solamente es el engaño, sino también la violencia, que es la manifestación desinhibida del odio guardado que hay dentro del corazón. Logro romper las barreras que me limitan esa bronca interior y termino golpeando, insultando, un acto de violencia. Y vos estás mirando la sociedad de hoy y se te ocurrió frenar de golpe porque se puso el semáforo rojo y vos decís, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué detrás tengo tantos insultos, gritos? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasa? Adentro hay una violencia, hay un odio manejado en esos hilos. Cada vez que mentimos, cada vez que recurrimos a guardar broncas, adentro hay hilos que son manejados por el infierno. Pero cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, entonces ahora hemos sido revestidos de un nuevo amor. Dice la Biblia que nosotros hemos sido bautizados con un amor nuevo. Se nos ha sido derramado en nuestros corazones el amor del Señor Jesucristo, la bandera. Pero también hay otra cosa en todo reino, la que sigue. Es un lenguaje. Cuando uno llega a un lugar y de pronto dicen, look at picture number 1, lo único que me sé en inglés, vos decís, estoy en otro país, ¿verdad? Evidentemente el lenguaje nos está hablando del idioma que se maneja en ese nuevo país, en ese reino. Bueno, el lenguaje que se maneja en el reino de las tinieblas es el lenguaje de la queja, es el lenguaje del insulto, el lenguaje de la maldición. Lo que hablamos son palabras de queja, de murmuración.
todas esas palabras pertenecen al reino de la oscuridad. Ha sido creado, inflamado por el infierno en ¿no? Y podemos estar siendo atendidos de la mejor manera. Sí, pero y la queja esa que está constante en el corazón, ha sido creado, es el idioma, el lenguaje fabricado por el infierno. Cuando nosotros pasamos al reino de luz, el nuevo idioma que aprendemos es el idioma de la gratitud y el idioma de la alabanza, que significa el reconocimiento constante, la conexión con el cielo para decirle: está genial Dios lo que has hecho. Eso es alabar. Y esta gratitud y alabanza es el nuevo idioma que nosotros tenemos en el reino de luz. Y además tenemos una ley, ahí tenemos la ley, la Constitución. Dice recién la Biblia que antes ustedes hacían lo que les venía en gana, pero ahora nosotros nos hemos vuelto en hijos que obedecemos lo que Jesús quiere. Es decir, la clave del cristianismo es que ya no vivo para hacer lo que a mí me da la gana, sino que empiezo a preguntar: ¿qué dice la ley en este sentido? Es una nueva ley, una nueva forma que preside la voluntad de los que viven en el reino de luz. Me acuerdo que fui a una vuelta a Inglaterra y allí manejan al revés. Bueno, ellos dicen que nosotros manejamos al revés, pero yo digo que ellos son los que manejan al revés, ¿no? Van por el otro lado. Y habíamos ido, era un congreso, qué sé yo, bueno, pasamos a Inglaterra con un amigo y fuimos a conocer a la iglesia que había enviado al fundador de esta congregación. Y me dice: ¿querés recorrer un poco Londres? Dice: te prestamos el auto. Y yo me subí en el auto. Uno tiende a subirse, no, me tenía que subir por el lado del acompañante. Entonces me subo por el lado del acompañante y empiezo a manejar. Claro, es increíble, 2 cuadras y casi me pongo 3 micros encima, o sea, porque la ley es otra, manejan al revés. Entonces dije: no puedo manejar en estas condiciones. Lo automático, yo sentía que la gente se me venía encima y yo decía: no, para el otro lado, me decía, para el otro lado, porque yo quería manejar por acá. Y me decía: no, tenés que ir por la izquierda, no por la derecha. Y cuando vas a doblar, tenés que agarrar la izquierda y vos normalmente haces la curvita. Bueno, una cosa terrible. Porque fui criado bajo una ley que es manejar por la derecha. Y ahora estaba en un nuevo reino donde me decía: acá se maneja por la izquierda. Y a mí me tenía que dar vuelta la cabeza porque yo estaba viviendo en otro país. Esto es lo que nosotros nos toca vivir, cada uno de nosotros, cuando ha estado por mucho tiempo en el reino de las tinieblas. Tenemos el lenguaje aprendido de la queja, del insulto, ¿no? Tenemos aprendida la bandera de la violencia, de responder a los gritos, tenemos aprendido por haber vivido en este reino viejo todo lo que tiene que ver con: yo hago así porque yo decido hacerlo así y a mí nadie me va a venir a decir otra cosa. O lo hago así porque siempre lo hice así. O lo hago así porque me enseñaron a hacerlo así. Y cuando yo era chiquito me dijeron que me tenía que defender y me tenía que defender a los golpes. Entonces yo siempre que me defiendo meto piña. Y lo aprendí así. Y aprendí así que tantas cosas aprendidas en el reino de la tiniebla. Pero ahora entramos a un nuevo reino. Y en este nuevo reino tengo alguien nuevo que me preside, tengo una ley nueva, no vivo yo, sino Cristo en mí. No voy a hacer caso a lo que yo opino, sino a lo que Dios dice. Y además de eso, Dios me ha concedido palabras nuevas, que son palabras de gratitud, palabras de reconocimiento quién es Dios. Bueno, estoy en el nuevo reino, pero tengo que aprender a vivir en el nuevo reino.
Y esa es la acción de la que vas a ver en esta semana. Es la determinación, la decisión permanente de vivir un día a la vez sabiendo que ya no estás más en el reino de las tinieblas, sino que has pasado ahora al reino de la luz. Ya no vivo conforme a estos principios, sino que ahora vivo conforme al principio de la luz. Ahora la Biblia nos dice que hay una fuerte tensión, una crisis de adentro, una batalla entre lo que yo quiero y lo que Dios dice, entre lo que me gustaría a mí hacer y entre lo que le gustaría hacer Dios, lo que le agrada a Dios, entre salirme con eso que me sale de adentro y el nuevo reino que me dice que tengo que vivir conforme al proyecto de Dios. Esa batalla es real y es una batalla diaria y es una batalla que todos libramos, pero a la que hay que sostener todo el tiempo en la decisión de vivir conforme al nuevo reino. Perdonarlo, porque el que me hirió, me lastimó, es un infeliz. No me lo banco. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros por muchos años en el reino de la oscuridad. Pero ahora nosotros pertenecemos a un nuevo reino. Y la pregunta es, ¿qué dice Dios? Dice que tengo que perdonar. Entonces, ¿qué voy a obedecer? Hay una realidad que se presenta, porque nosotros estamos acá en el reino de luz, pero hay una realidad que muchas veces volvemos a visitar el reino viejo. Tenemos todavía el documento y el pasaporte habilitado para entrar en el otro reino. Y aunque ya se nos dio una nueva ciudadanía, se nos dio el derecho de disfrutar todo lo nuevo que hay en el nuevo reino, a veces tenemos como ganas de ir pic, y nos metemos en el reino de oscuridad. Ahora, cada vez que vos trabajás, operás en el reino de la oscuridad, aunque vos ya sos de otro reino porque conociste a Jesús, no te sale barato el tema, hay un precio, un costo, hay algo que pasa. Quiero mostrarte lo que va a pasar con algunos que me pueden ayudar. Venite, es grandote, me ayuda. Genial, en el sitio, sí. ¿Y querés saber otro? Julito, vení vos que sos tan bueno. Ahí está, tengo dos grandotes en este lugar. Vamos a hacer de cuenta que Silvio es alguien que antes, este es bueno, es Julio, pero vamos a hacer de cuenta que es del reino de las tinieblas. ¿Está bien? Perfecto, dice Julio, me encantó el papel que me han dado. Bien, él está en el reino de las tinieblas, este es su reino, está de aquel lado. Silvio antes estaba como amigo de Julio, pero le entregó la vida a Jesucristo y pasó ahora a vivir acá. Un día hay una acción de tentación para él y se viene a visitar al reino de este otro lado. Julio le da la bienvenida, dice: hola, qué lindo cuando insultás, ¿te acordás cuando insultabas? Este era mi lenguaje. ¿Te acordás cuando sos un desagradecido? ¿Te acordás? Qué lindo, amigo querido. Y este ya está aprendiendo el nuevo idioma, que es el de la gratitud, pero mantiene como la quejabanza, ¿no? La queja y la alabanza, las dos cosas a la vez. Y está aprendiendo un nuevo idioma, y es medio así que le sale, a veces no le sale mucho. Está aprendiendo el nuevo idioma, pero cuando viene a visitar este reino, y esto es lo que pasa muchas veces, esto es lo que hace Julio con él. Provoca lo que llamamos una atadura espiritual.
por operar bajo los principios del reino de oscuridad, se provoca una atadura espiritual. Es decir, cada visita que hago al reino de las tinieblas, Satanás me dice, quédate conmigo. Y provoca espiritualmente, ¿me entienden? Esto no es que Satanás me agarre la mano. Espiritualmente me provoca una atadura. ¿Qué tiene que hacer él? Venite otra vez al reino de las tinieblas. Hay una resistencia fácil y de pronto se viene al reino, no pasó más nada. Entonces él encuentra que probó, pero no fue tan grave. Entonces vuelve otra vez a hacer la visita y pasa lo siguiente. Es que ahora el hilo... A ver, chequemar, estoy para las... ¿Lo ven? Ahora ya tiene más vueltas. La atadura se vuelve más fuerte. Y cuando él quiere venir para este lado, venite para este lado, hay una resistencia mayor. Dale, venite, vení, hace fuerza, dale, cortalo, ahí está. Hay una resistencia, cuesta más salir del reino de la oscuridad. Nos vamos quedando atados a ese hábito que nos ató. Nos quedamos a esa manera de chusmear, de mirar la vida, y estamos ahí. Ahora, el enemigo todo el tiempo ofrece, vengan y compren, el pasaporte ya lo tienen, vengan al lado de la oscuridad. Y a veces lo que hace Satanás es esto. La lana sigue siendo chiquita, pero es una vuelta y es otra vuelta y es otra vuelta y a veces no podés perdonar y entonces es otra vuelta y te dio bronca y volvés a repensar en la amargura y te dio vuelta y otra vez y te dio vuelta y visitaste la página de internet otra vez y te dio vuelta y te terminas gestando ataduras que son enormemente difíciles de soltar. Yo sigo cortando así, pero él no puede salir. Si podés, no puede. Pero él no pertenece al reino de oscuridad, porque se le dio el pasaporte de vivir en el reino de luz. Y él tiene como Señor a Jesucristo, y la palabra es la Biblia, y el lenguaje es un nuevo lenguaje, pero no puede vivir en la libertad que provoca vivir en la luz, porque aunque somos de la luz, hemos decidido gestar ataduras en el reino de las tinieblas, y a veces pasan años con pequeñas conductas de queja. Una quejita por la comida, una quejita por una quejita, y de pronto queremos dejar de quejarnos y no tenemos poder para salirnos de la oscuridad y vivir como hijos en libertad. Por eso muchas veces lo que se necesita es lo que nosotros llamamos una oración de poder. Una oración de quebrantamiento de esas ataduras. Una oración que significa de parte de Él la renuncia a visitar al reino de oscuridad. De parte de Él un compromiso y un arrepentimiento, pero va a tener que venir a veces alguien externo a mí, porque las primeras ataduras las podía cortar yo solo. Pero cuando muchas veces llevo años en esa oscuridad, tiene que venir alguien en el nombre de Jesucristo para decir, Silvio, vos no sos del reino de las tinieblas, sos libre para que entres otra vez a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Esta es la realidad más hermosa, más grande, más fuerte que Dios nos está mandando a experimentar y a vivir.
descubrir la realidad de lo que pasa en el mundo espiritual me hace a mí abrir los ojos para entender que no quiero volver atrás, pero también entender dónde está la llave, el secreto para experimentar la verdadera libertad. Que Dios los bendiga. Vamos a charlar sobre este tema, algunas preguntas que tienen en sus grupos. Nos encontramos de mi parte el martes que viene.